Buenas tardes con todos. Continuando con el curso de SPSS básico, vamos a pasar a la siguiente lección ahora. Análisis exploratorio de datos. En esta lección vamos a conocer un conjunto de técnicas, principalmente gráficas, para podernos dar cuenta, para poder tener un mayor entendimiento de los datos. Para podernos dar cuenta si, por ejemplo, si probablemente hay errores, si es que faltan datos, si es que existe algún patrón de comportamiento en alguna variable, si es que probablemente dos variables están o no asociadas. Aquí tenemos el mismo objetivo que habíamos utilizado, el mismo objetivo de las lecciones anteriores del análisis descriptivo. Vamos a preparar, organizar los datos, vamos a intentar darnos cuenta si es que faltan datos, si es que posiblemente hay errores en los datos. Vamos a tratar los datos. Este tema del análisis exploratorio en realidad es un tema bastante extenso. En esta lección vamos a ver solamente una parte. Más adelante, cuando hagamos, por ejemplo, el tema de correlación y relación entre variables, vamos a ver algunas técnicas exploratorias adicionales. Más adelante, bueno, si se animan en el siguiente curso, en el nivel intermedio, cuando hagamos relación entre variables categóricas, vamos a aprender a elaborar diagramas de correspondencia. También es una técnica exploratoria. Listo, como les mencionaba, son técnicas principalmente gráficas. Entonces vamos a comenzar con las siguientes. Primero lo que es el diagrama de tallos y hojas. Ya, probablemente no se entienda en este momento. En un momento vamos a ver un ejemplo con una base de datos. El diagrama de cajas y bigotes, de igual manera, en un momento lo vamos a entender. A ver, comenzamos. En la misma carpeta tenemos una base de datos que tiene como nombre análisis exploratorio. Vamos abriéndolo, por favor. En la misma carpeta tenemos una base de datos que tiene como nombre análisis exploratorio. Abran esa base de datos y también el Excel que tiene como nombre análisis exploratorio. Los dos archivos vamos abriéndolos. Listo. En la base de datos tenemos lo siguiente. Tenemos la variable sexo, edad. Es una base de datos que ya habíamos utilizado anteriormente. Tenemos como variables sexo, edad, peso, estatura y entre otras. Ahora vamos a realizar el análisis exploratorio de la variable edad. Comenzamos con esta variable. Listo, para esto hacemos lo siguiente. Vamos al menú analizar, vamos a la opción que dice estadísticos descriptivos. Estando en esta ventana, en el lado derecho vamos a la opción que dice explorar, la tercera alternativa. Analizar, estadísticos descriptivos y luego vamos a la alternativa que dice explorar. Estando en esta ventana, vamos a ubicarnos en el lado izquierdo, ubicamos nuestra variable edad y la vamos a pasar a la derecha. Luego de ello vamos más a la derecha al botón, o nada más, hasta ahí, a ver, de momento hasta ahí, simplemente aceptamos. Y vamos a ver que en la ventana de resultados obtenemos esta tabla. En este caso tenemos una tabla de estadísticos. Los estadísticos son similares a los que ya habíamos obtenido anteriormente, solo que además tenemos uno nuevo, el cual es la media recortada al 5%. Luego tenemos este diagrama que estamos visualizando se le conoce como diagrama de tallos y hojas. Diagrama de tallos y hojas. Tenemos este otro diagrama, esto es el diagrama de cajas y bigotes. Listo, vamos ahora a interpretar los valores. Primero, la media recortada. Mira, tenemos los mismos estadísticos que ya habíamos utilizado anteriormente, pero además tenemos este valor, el cual es la media recortada. En este momento nos ha salido 41.19. Listo, vamos a hacer lo siguiente, a ver. Si comparamos con el valor de la media en este caso tiene como valor 41.47 y la media recortada 41.19. Prácticamente no hay mucha diferencia, ¿no? 0.3 de diferencia, menos todavía. Ya, voy a hacer lo siguiente, bien. Voy a ir a la base de datos y a los primeros 5 valores de edad, la base de datos en este momento está ordenada por la columna clave, y así como está, a los primeros 5 valores les voy a modificar las edades, les voy a poner un 0 adicional. Me voy a equivocar a propósito.
a los primeros 5 valores les he puesto un 0 adicional en cuanto a la edad. Ahora voy a volver a realizar el análisis exploratorio a ver qué ocurre. Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Nuestra variable edad a la derecha ya está ahí, aceptamos. Bien, después de haber hecho esos cambios, ahora la media, antes del valor de la media, esta es la primera tabla que obtuvimos. El valor de la media era de 41.47, luego el valor de la media recortada era 41.19, prácticamente lo mismo. En cambio, ahora en la segunda tabla, después de haber modificado los datos, después de haberle añadido un 0 a las 5 primeras filas de edad, tenemos lo siguiente, que la media se ha incrementado ahora a 50.88. En cambio, la media recortada sigue siendo 41.77. Bueno, se ha incrementado, pero apenas son unos cuantos decimales más. Sigue siendo 41, pero antes era 41.19, ahora es 41.77. Se ha incrementado más o menos 0.5 y un poquito más. En cambio, la media tiene como valor simplemente 50, ¿no? Este sí se ha incrementado bastante. La media, como sabemos ya, es el promedio de todos los valores. En cambio, la media recortada lo que hace es calcular el promedio, pero no de todos los valores, sino solamente del 90% de los casos. A ver, por ejemplo, voy a ordenar por edad, clic derecho, voy a ordenar de forma ascendente. La media recortada lo que hace es calcula el promedio, pero excluye el 5% de los valores más bajos. Y de igual manera, también excluye el 5% de los valores más altos. Y calcula el promedio solamente del 90% de los casos. En este caso, si tenemos 200 observaciones, el 90% viene a ser 180, ¿no? Excluye el 5% de valores más bajos, el 5% de 200 es 10. Entonces, estos 10 no los toma en cuenta. De igual manera, excluye el 5% de los valores más altos. En este caso, estos últimos 10 no se toman en cuenta. Y justamente, si es que hemos cometido errores, esos errores probablemente están a los extremos y no van a ser tomados en cuenta. Por eso es que la media recortada prácticamente no ha cambiado nada, porque no toma en cuenta esos cinco valores que habíamos modificado. Y bueno, solamente calcula el promedio del 90% de los casos. En este caso, desde acá. El 90% de 200, 180. Excluye el 5% de los valores más bajos, o sea 10, el 5% de los valores más altos, también 10, y solamente calcula el promedio del 90%, o sea de 180 casos. Listo, eso es la media recortada. Entonces, teniendo en cuenta eso, si en algunas ocasiones observamos que hay mucha diferencia entre la media y la media recortada, es que probablemente existen valores a los extremos que están jalando la media hacia ese lado. Si hay mucha diferencia entre la media y la media recortada, es que probablemente haya valores a los extremos que estén jalando la media hacia ese lado, ¿no? En algunas ocasiones es incluso más fiable utilizar la media recortada antes que la media. Ahora sí, vamos a interpretar ahora los demás diagramas. Para esto voy a volver los datos a como estaban inicialmente. En este caso voy a ordenar por clave, clic derecho, ordenar de forma ascendente. Los datos vamos a volverlos a como estaban inicialmente. Voy a quitarles el 0 que les había añadido. Listo, ahora hacemos lo siguiente. Otra vez, a ver, analizar, estadísticos, descriptivos, explorar. De la variable edad nuevamente y aceptamos. Tenemos aquí la tercera tabla. Están nuevamente los estadísticos, pero además tenemos este diagrama. Este diagrama se le conoce como el diagrama de tallos y hojas. Y esto de acá, el diagrama de cajas y bigotes. Ya, la lectura es bastante simple en realidad. Miren, comenzamos a ver. En cuanto a la edad, tenemos una columna que dice frecuencia, una columna que dice tallo. Bueno, STEAM es tallo en inglés, está en inglés, STEAM es tallo, y luego hojas. Si tienen otra versión de CPS, probablemente diga tallos y hojas en español, o quizás diga STEAM and leaf, leaf de hojas. Puede que esté en español o inglés.
si tienen otras versiones. Interpretamos esta tabla de acuerdo a lo siguiente. Bien, tenemos en total 5 personas cuyas edades van desde los 23 hasta los 24 años. De estas 5 personas, 3 de ellos tienen 23 y 2 tienen 24. En esta base de datos tenemos en total 6 personas, 6 casos, 6 observaciones, cuyas edades van de 25 a 28 años. De estas 6 personas, 4 de ellos tienen 25 y 2 tienen 28. Luego tenemos 43 personas, 43 casos, cuyas edades van de 30 hasta 34 años. De estas 43 personas, una de ellas tiene 30, 6 tienen 31 y así podríamos continuar, ¿no? Es el diagrama de tallos y hojas. Como pueden darse cuenta, la información que muestra es bastante similar a una tabla de frecuencias, pero mucho más compacta, ¿no? Estamos contando cuántas personas hay de cada una de las edades. Aquí nos podemos dar cuenta de algo. Por ejemplo, bien, en la segunda fila tenemos, como se han dado cuenta, cada decena se parte en dos. La primera decena se parte de 30 hasta 34. La segunda decena se parte de la segunda parte de 35 a 39. Entonces cada decena está en dos filas, de 30 a 34 y luego de 35 a 39, ¿no? De 40 a 44, de 40 a 44 hay unos 10 más o menos, y luego de 45 a 49 tenemos algo de 11. Cada decena se ha partido en dos, ¿no? De 40 a 44, de 45 a 49. Ya, teniendo eso en cuenta, nos podemos dar cuenta que en la fila 2, las personas que van de 25 a 28 son 6, 4 de 25 y 2 de 28. Pero aquí me doy cuenta que no hay nadie que tenga ni 26, ni 27, ni 29 años. No tenemos casos, no hay personas que tengan edades de 26, 27 o 29 años. Podemos darnos cuenta si probablemente falten datos. Es el diagrama de tallos y hojas. Algo adicional, en la parte de abajo tenemos una fila donde dice ancho del tallo. En este caso dice 10. Ese valor del ancho del tallo siempre va a tomar los valores o 1, o quizás 10, o 100, o 1000, o 10.000, pero solamente va a tomar 1 y 0 hacia su izquierda. O puede que no haya 0, solamente 1 solito. Ya, si toman el valor de, como en este caso está tomando el valor de 10, esto indica lo siguiente, que el tallo equivale a la decena. Entonces cada hoja equivale a la unidad. Leemos de 23 a 24 años. Si acá dijera 100, esto indica que el tallo equivale a la centena. Entonces acá yo leería, hay 5 valores que van de 230 a 240. Cada hoja equivaldría a la decena, ¿no? Si el tallo equivale a la centena, entonces cada una de las hojas vendría a ser la decena. Yo le haría de 230 a 240, de los cuales 3 valores son 230 y 2 son 240. Hay 6 casos que van de 250 a 280. 4 son 250 y 2 son 280. Si acá dijera 1000, yo le haría, hay 5 valores que van de 2300 a 2400, de los cuales 3 son 2300 y 2 son 2400. Hay 6 casos que van de 2500 a 2800, de los cuales 4 son 2500 y 2 son 2800. Y así podríamos continuar. Esto nos indica si el tallo vale la decena o la centena o la unidad de millar y así, ¿no? La última fila dice un caso. Esto generalmente va a ser así. Es muy raro pero sí puede tomar los valores de 2, 3, pero es muy raro. Generalmente va a ser 1. Ya, pero si en caso fuera 2, entonces cada vez que ustedes vean que aparezca 1, yo tengo que leer el doble. Ya, si acá dijera 2, por ejemplo, yo leería, hay 6 casos de 23 y 4 de 24. O sea, por cada uno equivale a 2. Hay 6 de 23 y 4 de 24. Luego, en la siguiente fila yo leería, hay 8 de 25 y 4 de 28. Y así podríamos continuar. Si acá dijera 3, si cada hoja equivaldría a 3 casos, entonces yo leería por cada uno el triple. 3, 3, 3. Hay 9 casos de 23 y hay 6 de 24. Hay 12 casos de 25 y 6 de 28. Cada uno equivale a 3.
es lo que nos indica el diagrama de tallos y hojas. Vamos a pasar al siguiente diagrama, el diagrama de cajas y bigotes. Esto que visualizamos acá se le conoce como el diagrama de cajas. Lo que tenemos al medio es la caja y a los extremos tenemos los bigotes. Aunque no lo parezca, aquí hay bastante información, no tan precisa, pero sí hay bastante información. Solamente observando este diagrama de cajas y bigotes podemos tener una idea de la simetría y también de la kurtosis. En cuanto a la simetría, nuestra distribución podría ser simétrica, recordando, o asimétrica negativa o asimétrica positiva. De acuerdo a eso, el diagrama de cajas se va a comportar de la siguiente manera. Si la distribución fuera simétrica, entonces la caja va a estar ubicada justo al medio. La caja va a estar ubicada justo a la mitad. Los bigotes van a ser de una longitud similar. Si en cambio la distribución fuera asimétrica negativa, como en este caso, el diagrama de cajas va a tomar esta forma, con la caja pegada hacia el extremo superior. En este caso, el bigote superior es mucho más corto que el bigote inferior. Si la distribución fuera asimétrica positiva, como en este caso, el diagrama de cajas va a tomar esta forma, lo opuesto. En este caso, el bigote inferior va a ser más pequeño y el bigote superior mucho más grande. La caja pegada más cerca del bigote inferior. Simétrica, caja al medio; asimétrica negativa, la caja hacia arriba, ¿no?, pegada hacia el bigote superior. Y asimétrica positiva, la caja pegada hacia abajo, hacia el bigote inferior. En este diagrama de cajas, por si acaso, la caja está formada por los cuartiles. Esta línea de abajo donde comienza la caja es el primer cuartil. La línea que tenemos en el medio es el segundo cuartil y la línea que tenemos arriba donde termina la caja es el tercer cuartil. La caja está formada por los cuartiles. Debajo, en el bigote inferior, a veces es el mínimo en la mayoría de casos, pero en algunas ocasiones vamos a ver que el bigote inferior no es el mínimo, sino el límite inferior. De momento no se entiende, no hay problema. Ahorita vamos a aprender cómo se elabora manualmente este diagrama de cajas. Por la parte de arriba, algo similar. O puede ser el máximo o puede ser el límite superior. Esto nos indica lo siguiente, ¿no? Recordando, en esta curva, en esta distribución, aquí la curva es más alta porque hay mayor cantidad de casos en este grupo de edades, ¿no? En este caso, en valores altos. Por lo tanto, por aquí seguramente va a estar el primer cuartil, por aquí el tercer cuartil. Y justamente los cuartiles tienen valores más altos, más cercanos hacia el valor máximo y más alejados del valor mínimo. Coincide justamente por eso que la caja está pegada hacia arriba, hacia el valor, está más cerca del valor máximo que del valor mínimo. Aquí es lo opuesto. Si esta es la forma de nuestra distribución, por aquí va a estar seguramente el primer cuartil y por acá debe estar el tercer cuartil. La caja, vemos que los dos cuartiles están más cerca del límite inferior que del valor mínimo o límite inferior en algunas ocasiones que del valor máximo. Por lo tanto, la caja va a estar más pegada hacia abajo que al medio. En el diagrama de cajas también podemos obtener información acerca de la kurtosis. En cuanto a la kurtosis, recordando, nuestra distribución puede tomar estas tres formas: leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica, ¿no? El punto medio es una distribución mesocúrtica cuando toma esta forma. En este caso, nuestro diagrama de cajas va a tomar esta forma, con la caja ni tan grande ni tan pequeña, así como la vemos ahí. Si en cambio la distribución fuera platicúrtica, como la que tenemos aquí, en este caso la caja va a ser bastante grande, como estamos observando acá. Y en el caso opuesto, si la distribución fuera leptocúrtica, en este caso la caja va a ser bastante pequeñita. En la posición de la caja podemos darnos cuenta de la simetría y en el tamaño de la caja nos damos cuenta de la kurtosis.
A ver, volviendo a nuestro ejemplo, en este caso de la variable edad, habíamos obtenido esta caja. A ver, en cuanto a la posición, vemos que de la mitad no está exactamente al medio, sino está de la mitad un poco hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, es probable que sea asimétrica positiva. Ahora, en cuanto a la kurtosis, vemos que la caja realmente está un poco grande, pero no tanto realmente. Puede que todavía siga siendo mesocúrtica. Entonces vamos a ver. Vamos a la simetría, me sale 0.576. Efectivamente es una distribución asimétrica positiva, ¿no? Recordando, si el coeficiente de simetría fuera en el rango de menos 0,5 a 0,5, decimos que todavía sigue siendo simétrica. Si es menor a menos 0,5, asimétrica negativa. Si es mayor a 0.5, asimétrica positiva. En este caso está por encima de 0.5, por lo tanto es asimétrica positiva. En cuanto a la kurtosis, me sale menos 0.372. Está en el rango de menos 0,5 a 0,5. Por lo tanto, todavía sigue siendo mesocúrtica, ¿no? Si fuera menor a menos 0,5, sería platicúrtica. Y si fuera mayor a 0.5, sería leptocúrtica. En este caso, todavía sigue siendo mesocúrtica. Como les decía, se puede tener cierta idea, no de manera tan precisa, pero sí se puede tener cierta idea de la forma de la distribución, de la simetría y de la kurtosis. Vamos a ver ahora cómo se elabora este diagrama de cajas para tener un mayor entendimiento. Para esto, abran por favor la hoja de Excel que tenemos ahí mismo. Listo, abrimos el Excel. Para poder elaborar el diagrama de cajas hacen falta tener estos valores: el mínimo, el máximo y los cuartiles. Vamos a calcularlos entonces. Vamos a la base de datos, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. De la variable edad a la derecha, vamos al botón estadísticos y marcamos cuartiles, además mínimo y máximo. Continuar, como es una variable cuantitativa, no tablas de frecuencias. Luego simplemente aceptamos. Listo, y obtenemos lo siguiente: el valor mínimo es 23, el máximo 65 y tenemos aquí los cuartiles 34, 38 y 49. Vamos a transcribirlos: 23, 65, 34, 38 y 49. Una vez que los tenemos, con estos valores ahora vamos a calcular algo que se llama el rango intercuartil, que también es una medida de dispersión. Vamos a calcularla ahora. Simplemente es el tercer cuartil menos el primer cuartil. Tercer cuartil menos el valor del primer cuartil. Tercero más primero. Enter. Y tenemos ahí ya el rango intercuartil, en este caso 15. Luego de esto vamos a calcular un valor el cual se llama límite inferior, el cual lo calculamos de esta manera: el primer cuartil menos 1.5 veces el rango intercuartil. El primer cuartil lo tenemos acá, menos 1.5 veces el valor del rango intercuartil. El límite superior, en este caso, el tercer cuartil más 1.5 veces el valor del rango intercuartil. Listo, y los tenemos ahí. Listo, una vez que ya los tenemos, ya podemos comenzar a graficar. Ya, vamos a ubicarnos. Voy a copiar estos valores por aquí, por el lado derecho. Voy a usar, para poder graficar, voy a usar una imagen de un gráfico de dispersión. Ya, necesitamos el mínimo, el máximo, los cuartiles, nada, solamente los cuartiles y luego el límite inferior y el límite superior. 23, 65, 34, 38, 49.
el límite inferior en este caso. Transcribimos los valores, en este caso el mínimo, el máximo, los cuartiles y también los límites, el límite inferior y el límite superior. Listo. Con estos valores ya podemos comenzar a graficar. Para esto voy a usar una imagen. Miren, voy a usar un diagrama de dispersión. Lo que voy a hacer es ubicar en un eje vertical cada uno de estos valores. Ya, hago lo siguiente, ver. Insertar, pueden ustedes hacerlo manualmente en una hoja. Ya, yo voy a hacerlo, como no tengo una hoja, voy a hacerlo por acá. Dispersión, listo. Lo que necesito es ubicar estos valores de manera vertical. Cada uno de estos valores. El mínimo, el máximo, los cuartiles, el límite inferior y el límite superior. Para esto me voy a ayudar con un diagrama de dispersión. Y de esta manera. Menú gráfico, menú teniendo seleccionado el diagrama, menú formato. Por si acaso he seleccionado una celda vacía, insertar y dispersión. Listo. Luego de esto, diseño, seleccionar datos, vamos a añadirle datos, valores, agregar. Voy a añadir los siguientes valores. El nombre no hace falta, etiqueta sí. Quiero que todos los puntos estén a la altura de 1. Ya, entonces los valores de X van a ser estos de acá. En cuanto a los valores Y, van a ser estos de acá. Listo, nada más, aceptamos. Y también acá aceptamos. Teniendo este gráfico, ahora sí voy a incrementar un poco el tamaño. Este eje quiero que vaya de 0 hasta 2. Hemos puesto cada uno de los puntos de manera vertical, como los vemos ahí. Añadimos lo siguiente, miren, vamos a seleccionar cada uno de los puntos. Primero doble clic sobre cualquier parte. Listo, seleccionamos los puntos. Vamos a la derecha, en este caso, o primero vamos a marcar la casilla que dice etiquetas de datos y a la derecha la opción que dice llamada de datos. Clic en estas etiquetas, clic en las etiquetas y a la derecha donde dice opciones de etiqueta, quiero que aquí se visualice el nombre de cada uno de estos valores. En este caso el valor X no hace falta, ¿no? Porque es puro unos nada más. Quiero que se vean los siguientes valores. Valor de celdas. Voy a acomodar un poco esto. Lo que quería simplemente era poner los puntos en un eje vertical. Teniendo estos puntos ya podemos graficar, ya podemos realizar el gráfico. Como les mencionaba, los cuartiles son los que forman la caja. Entonces vamos a dibujar una forma, con una forma vamos a dibujar la caja. La línea del medio, en este caso, es de la siguiente manera. Listo, por la parte de abajo vamos a ubicar el mínimo y también el límite inferior. Y de estos dos, aquel que sea mayor, o sea, aquel que esté más cerca de la caja,
ese viene a ser el bigote inferior. Entre el mínimo y el límite inferior de los dos, el que esté más cerca de la caja, ese viene a ser el bigote inferior. De igual manera, por la parte de arriba vamos a ubicar el máximo y el límite superior. Y de estos dos, aquel que esté más cerca de la caja, ese valor viene a ser el bigote superior. Por la parte de arriba ubicamos el límite superior y también el máximo. Y de estos dos, aquel que esté más cerca de la caja, aquel que sea menor en este caso, ese viene a ser el bigote superior. Listo, ya está la caja ya. Solamente nos faltan las líneas verticales, pero ya tenemos la caja en sí. Listo, y tenemos ya nuestro diagrama de cajas y bigotes. En este diagrama de cajas y bigotes, esos valores que hemos calculado, el valor mínimo y el máximo, nos sirven para lo siguiente. El valor, límite inferior y límite superior, nos sirven para lo siguiente. Nos sirven para poder identificar casos atípicos. Son casos que se alejan demasiado del resto de datos. Y son todos aquellos valores que estén por debajo del límite inferior o por encima del límite superior. En este caso no hay ni un solo caso atípico. No hay edades que sean menores a 11.5 ni edades que sean mayores a 71.5. Estos valores, límite superior y límite inferior, nos sirven para poder identificar casos atípicos. En este caso no hay ninguno. Listo, vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a realizar el análisis exploratorio, esta vez de la variable peso. Y otra vez vamos a interpretar la media recortada, el diagrama de tallos y hojas y, lo más importante, el diagrama de cajas y bigotes. Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Voy a retirar edad y ahora en lugar de eso la variable peso. A la derecha nada más aceptamos y tenemos lo siguiente. Estadísticos, en este caso la media recortada la media sale 64.34 y la media recortada 63.82. En este caso no hay mucha diferencia realmente, ¿no? 0.5, un poquito más. Ya sabemos que la media recortada se calcula con el 90% de los casos, excluyendo el 5% de los valores más bajos y el 5% de los valores más altos. Luego tenemos aquí el diagrama de tallos y hojas. En este caso, para la variable peso tenemos 6 personas cuyos pesos van de 41 a 44 kilos. De estas 6 personas, 2 pesan 41, 2 pesan 42 y 2 pesan 44. Acá me doy cuenta que no hay ni de 40 ni de 43 kilos. Luego hay 15 personas, 15 casos cuyos pesos van de 45 a 48. De estas 15, 3 pesan 45, 1 pesa 46 y 11 pesan 48. No hay nadie que pese ni 47 ni 49. Hay 27 casos que pesan de 50 a 54 kilos. De estos 27, 4 pesan 50, algo de 10 pesan 51 y así podríamos continuar. Este es el diagrama de tallos y hojas. Por último tenemos el diagrama de cajas y bigotes. Mira, esos puntos que vemos ahí son casos atípicos. Son algunas personas que tienen pesos que se alejan bastante del resto de casos, de las demás personas. En el diagrama de cajas anterior, en edad no había eso, ¿no? Aquí no había casos atípicos. Aquí, en cambio, sí hay. Antes de construirlo, mira, observamos este diagrama de cajas y bigotes de la variable peso. A ver, en cuanto a la simetría, vemos que la caja está de la mitad hacia abajo. Por lo tanto, es probable que la distribución sea asimétrica positiva. En cuanto al tamaño, así como está, es probable que la distribución sea simplemente mesocúrtica. No está ni tan grande ni tan pequeña. De hecho, está hasta un poco pequeña. Yo creo que todavía sigue siendo mesocúrtica. Vamos a fijarnos.
Asimetría efectivamente es asimétrica positiva. Kurtosis efectivamente es positivo, está acercando a que sea leptocúrtica, ¿no? Pero no es suficiente. En el rango de menos 0,5 a 0,5 es mesocúrtica. En este caso todavía sigue siendo mesocúrtica. Luego por arriba tenemos los valores atípicos. Vamos a identificarlos. Ya, para poder identificarlos vamos a elaborar manualmente el diagrama de cajas. Entonces a la hoja anterior vamos a sacarle una copia. Clic derecho, mover o copiar, y marcamos la casilla que dice crear una copia. Aceptamos y obtenemos ahí la copia. Ya, vamos a modificar estos valores para poder calcular el diagrama de cajas y bigotes de la variable peso. Entonces, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Esta vez de la variable peso a la derecha, estadísticos mínimo, máximo y cuartiles. Y luego simplemente aceptamos. El valor mínimo 41, el máximo 105 y los pesos son 56, 64 y 71. Listo, una vez que ya los tenemos, vamos a dibujar el diagrama de cajas y bigotes. Para esto primero se calcula el rango intercuartil, el cual es la diferencia tercer cuartil menos primer cuartil. 15 en este caso. Coincide con el anterior, es una coincidencia que sale a 15. Calculamos el límite inferior, el cual es el primer cuartil menos 1.5 veces el rango intercuartil, menos 1.5 veces 15. Calculamos el límite superior, el cual es el tercer cuartil más 1.5 veces el rango intercuartil. Vamos a poner ahora a la derecha los valores: el mínimo 41, el máximo 105, los cuartiles 56, 64, 71 y los límites en este caso 33.5 y 93.5. Listo, de manera automática ya están ahí ubicados los puntos. Vamos ahora a dibujar. La caja está dibujada por los cuartiles. Por la parte de abajo vamos a ubicar el mínimo y también el límite inferior. El mínimo y también el límite inferior. Allá voy a acomodar las etiquetas para poderlas visualizar mejor. Los cuartiles son los que forman la caja. Por la parte de abajo ubicamos el mínimo y el límite inferior. Y de estos dos, aquel que esté más cerca de la caja. En este caso sería el mínimo. Por la parte de arriba vamos a ubicar el máximo y también el límite superior. En este caso vemos que esta vez el máximo tiene valores mayores al límite superior. Esto en el ejemplo anterior, recordando, arriba estaba el límite superior y debajo el máximo. Esta vez arriba está el máximo y debajo está el límite superior. Bueno, da igual, de estos dos, el menor, el que esté más cerca de la caja, ese viene a ser el bigote inferior, el bigote superior. Ahí sería. Listo, y luego ya simplemente completamos el resto del diagrama de cajas. Y tenemos ya nuestro diagrama de cajas. Les había mencionado que son casos atípicos todos aquellos valores que sean por debajo del límite inferior o por encima del límite superior. En este caso, por la parte de abajo no hay ni uno. El límite inferior es 33.5 y no hay nadie que pese menos de 33.5. Más bien por la parte de arriba sí hay casos atípicos. En este caso, el valor máximo de la variable es 105 y el límite superior me salió 93.5. Entonces, este ya es un caso atípico. Y probablemente haya más. Por la parte de arriba, esta vez sí hay casos atípicos. Y vamos a calcularlos. O vamos a identificarlos. Son todos aquellos que pesan más de 93.5 kilos. Todos los que estén por encima de ese peso se les considera como casos atípicos. Si vamos a la ventana de a la ventana de resultados, hemos obtenido aquí bastantes puntitos. Ya, justamente esos números que ven al costado de los círculos
son las filas donde se encuentran los casos atípicos. A ver, la fila 194, 169, vamos a ubicarlas. En la base de datos vamos a ubicar la fila 164, 194 mejor dicho. Acá está, 194. Tiene un peso de 105 kilos, es un caso típico. Fila 169. Tiene un peso de 98 kilos, está por encima de 93.5, por eso es un caso típico. 189, 187. 189 tiene un peso de 94 kilos, está por encima de 93.5, por eso es un caso típico. 187 también tiene un peso de 96 kilos, está por encima de 93.5, por eso es un caso típico. Y las demás también, miren, 148, 182, 147. 148, 94, caso típico. 147, caso típico. 182, 94, también es un caso típico. Todos los valores son casos atípicos. Son aquellos que se alejan demasiado del resto de datos, ¿no? Que posiblemente sean errores, no necesariamente, son para poderlos revisar. Más bien, los que sí probablemente sean errores son los casos extremadamente atípicos. De momento no tenemos ninguno, miren. Vamos a volver a la segunda, donde hicimos el diagrama de tallos y hojas, del diagrama de cargas y bigotes de la variable peso, y nos fijamos en la parte de abajo. Dice, casos atípicos son aquellos que están por debajo del límite inferior o por encima del límite superior. Ahora, existe un segundo límite inferior, el cual es el primer cuartil menos 3 veces el rango intercuartil, 56 menos 3 veces 15 me da 11. Y también existe un segundo límite superior, el cual es el tercer cuartil más 3 veces el rango intercuartil. Tercer cuartil más 3 veces el rango intercuartil. 116. Si hubieran personas con pesos menores a 11 kilos o por encima de 116 kilos, serían casos extremadamente típicos. En este caso no hay ninguno, pero a ver, voy a modificar alguno. A ver, el que está en la fila, ya, alguno de aquí, a ver. Uno que esté en la fila 10. Tiene como peso 59, le voy a cambiar a 120. Voy a volver a realizar el análisis exploratorio, explorar de la variable peso otra vez. Y nos fijamos en el diagrama. Está tal cual estaban antes. Tenemos ahí los casos atípicos, pero además tenemos los casos extremadamente atípicos. Los atípicos se señalan con un círculo y los extremadamente atípicos, o también le pueden decir simplemente atípicos extremos, están señalados con un asterisco. Y bueno, ese número es la fila donde se encuentra, ¿no? En este caso se encuentra en la fila 10. Y estos posiblemente sean error. Esto no es un peso que no pueda existir, ¿no? Solo que los datos, los que tenemos aquí, son bastante bajos y este se aleja bastante de los demás. Y acá sí es para poder revisar si es que posiblemente se haya cometido un error en esta variable. Eso es el diagrama de cajas y bigotes. Creo que con esto ya lo hemos entendido mejor. Otra utilidad que tiene el diagrama de cajas y bigotes, el diagrama de cajas, es para poder comparar el comportamiento de una variable por grupos. Por ejemplo, tal vez me interesa comparar cómo se comporta la variable peso diferenciando entre varones y mujeres. Antes que esto voy a volver el valor de la fila 10 a su valor inicial. Ahora sí. Por ejemplo, quiero comparar cuál es el comportamiento de la variable peso diferenciando entre varones y mujeres. Analizar estadísticos descriptivos, explorar. Llegamos ahí, vamos a realizar el análisis exploratorio de la variable peso, pero diferenciando entre varones y mujeres. Aquí donde dice factores vamos a llevar la variable sexo. Listo.
aceptamos y obtenemos lo siguiente. Tenemos lo mismo que habíamos obtenido anteriormente, estadísticos, el diagrama de tallos y hojas, pero los estadísticos están para mujeres y para varones. El diagrama de tallos y hojas también para mujeres y para varones. Y luego tenemos el diagrama de cajas. Los pesos de las mujeres y los pesos de los varones. Aquí nos damos cuenta que los pesos de los varones son bastante más elevados que los de las mujeres, ¿no? En este caso, las mujeres van de 41 hasta 65, hasta 70 aproximadamente. En cambio, en los varones van desde los 50, bueno, 48, 50, hasta los, o 50 más o menos por ahí, hasta los 95 por ahí, y además hay datos atípicos. Una utilidad de los diagramas de cajas es poder comparar el comportamiento de una variable cuantitativa por grupos, como en este caso. Algo similar con estatura, explorar de la variable estatura entre varones y mujeres por sexo. Tenemos ahí estadísticos de ambos grupos, de mujeres, de varones, el diagrama de tallos y hojas de mujeres, de varones, y por último el diagrama de cajas. Y bueno, igual manera que en el caso anterior, observamos que los valores de estatura son mayores en los varones que en las mujeres, ¿no? Nos sirve para eso el diagrama de cajas y bigotes, para poder comparar el comportamiento de una variable entre dos grupos, entre dos o más grupos. Listo, vamos a continuar con el análisis exploratorio. El análisis exploratorio también nos servía para darnos cuenta si una variable se aproxima o no a una distribución normal. También nos sirve para darnos cuenta si una variable se aproxima o no a una distribución normal. En las ciencias naturales, en las ciencias biológicas, muchas personas se dieron cuenta que la distribución de frecuencia de muchas características, de las medidas de muchas características, como por ejemplo el peso, la talla, de diferentes poblaciones, de individuos de diferentes poblaciones, presentan una forma acampanada. Por otro lado, unos matemáticos buscaban de qué forma se puede emular las distribuciones de estas poblaciones. Cierto matemático, cierta persona, ideó una fórmula a la cual se asemejan todas las distribuciones. Es la que tenemos aquí, donde U es el valor de la media, sigma es el valor de la desviación estándar, pi es el valor de pi que conocemos y E es el épsilon que conocemos, la base del logaritmo neperiano, ¿no? Esta distribución tiene unas propiedades muy importantes. Y entonces, en base a lo que acabamos de decir, una distribución normal es un patrón de comportamiento que existe en la naturaleza, la cual describe el comportamiento de muchas características físicas de muchas poblaciones. Entre las características físicas pueden ser, por ejemplo, el peso, la talla, ¿no? Lo más común. El peso de las personas van a ver que se aproxima a una distribución normal. La estatura también se aproxima a una distribución normal. No entre las personas, no solamente entre las personas. Ocurre lo mismo con diferentes animales, de diferentes especies. Ocurre lo mismo con otras características como también la talla, la longitud. Esta distribución normal tiene ciertas propiedades, las cuales son las siguientes. Primero, es simétrica. También es simétrica y también es mesocúrtica. Es simétrica y mesocúrtica. Su valor máximo es en el punto de la media, ¿no? El valor máximo, la frecuencia más alta es justo en el valor de la media. Bueno, crece antes de la media y decrece después. Y van a cumplirse siempre estas proporciones, que el 68% de los casos, aproximadamente 2/3, se encuentran entre la media y menos más una desviación estándar, que el 95% de los casos de las observaciones se van a encontrar entre la media y menos más 2 desviaciones estándar.
Y por último, el 99% de los casos, el 99.5% de los casos se van a encontrar entre la media y menos más 3 desviaciones estándar. Saber si una variable tiene o no normalidad nos ayuda bastante, nos ayuda a darnos cuenta si se están cumpliendo estas propiedades, ¿no? Entre otras más que vamos a ver luego. También, por ejemplo, nos sirve para poder ver si podemos o no aplicar ciertas pruebas estadísticas. Esto más bien lo vemos en el siguiente nivel. De momento, si queremos saber si estas propiedades se cumplen o no en una distribución, lo que podemos hacer es verificar si esa distribución tiene o no normalidad, si se aproxima o no a una distribución normal. Para esto vamos a aprender a realizar estas dos pruebas estadísticas, las pruebas de normalidad, la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Shapiro-Wink. Generalmente esta prueba, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, solo que esta prueba tiene algunas deficiencias cuando tenemos bases de datos muy pequeñas. Bueno, se considera como bases de datos muy pequeñas, como muy pocos datos, cuando tenemos solamente hasta 30 casos. Ahí vamos a tener que usar como alternativa la prueba de Shapiro-Wink, pero generalmente usamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba nos devuelve un p-valor, el cual podemos interpretar como el error que cometemos al afirmar que la variable no tiene distribución normal. Esta prueba lo que hace es comparar la distribución de nuestra variable con una distribución normal que tenga la misma media y la misma desviación estándar que nuestra variable. Y nos devuelve un p-valor. El p-valor es el error que cometemos al afirmar que la distribución no es normal, al afirmar que la distribución de nuestra variable se aleja de una distribución normal que tenga la misma media y la misma desviación estándar. Si este p-valor fuera muy grande, si fuera por encima de 0.5 o de 0.05 o del 5%, por lo tanto decimos que sí se aleja, ¿no? Sí se aleja bastante de una distribución normal. Por lo tanto, todavía hay normalidad. Otra vez, perdón. El p-valor es el error que cometemos al afirmar que la distribución no es normal. Es el error que cometemos al afirmar que la distribución de nuestra variable no es normal. Si ese error que cometemos fuera muy grande, entonces no podemos afirmar que nuestra distribución no sea normal, ¿no? Por lo tanto, sí hay normalidad. La distribución de nuestra variable no se aleja de una distribución normal, no difiere significativamente de una distribución normal, lo cual nos indica que sí hay normalidad. Si en cambio ese valor fuera muy pequeñito, entonces el error que cometemos al afirmar que no hay normalidad es muy pequeño. En ese caso, efectivamente no hay normalidad. Si el error que cometemos al afirmar que no hay normalidad fuera un error de menor al 5%, entonces efectivamente no hay normalidad. La distribución de nuestra variable sí se aleja de una distribución normal. Vamos a aprender a realizar esta prueba. A ver, con alguna variable, como por ejemplo con la variable peso. Vamos a ver si esta variable se distribuye o no normalmente. Para esto vamos otra vez a la ventana del análisis exploratorio. Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Estando en esta ventana de explorar, vamos a la siguiente ventana. Bueno, nos lleva ahí, vamos a restablecer para comenzar todo del principio. Vamos a hacerlo con la variable peso. Peso a la derecha. Y luego vamos a la derecha a la opción donde dice gráficos. Hay un botón que dice gráficos. Clic ahí. Y vamos a marcar la casilla que dice gráficos con pruebas, gráficos de normalidad con pruebas. Bueno, si tienen otra versión, probablemente diga gráficos con pruebas de normalidad. Marcamos esta casilla. Para que no ocupe mucho espacio, voy a desmarcar la casilla que dice diagrama de tallos y hojas y también el diagrama de cajas y bigotes. Aunque el diagrama de cajas y bigotes sí lo voy a obtener, es así. Continuar y aceptamos. Primero voy a observar el diagrama de cajas y bigotes. Les había mencionado que en el diagrama de cajas y bigotes podemos darnos cuenta si la distribución es simétrica y también podemos observar la simetría y también la kurtosis. Les había indicado que cuando se cumple que una distribución fuera simétrica y a la vez mesocúrtica, ya podemos afirmar que esta variable se aproxima
de acuerdo, se aproxima a una distribución normal. A ver, en este caso nos vamos a fijar en eso. ¿Es simétrica? No. ¿Es mesocúrtica? Parece que sí, pero no es simétrica. Si fuera simétrica y mesocúrtica, ya estaría casi seguro que nuestra variable tiene distribución normal. En este caso no se cumple eso, por lo tanto no podemos estar muy seguros. Vamos a tener que recurrir a las pruebas de normalidad. Tenemos ahí la prueba de las dos, la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Shapiro-Wilk. Ambas nos dan un estadístico y un p-valor. Lo que interpretamos es el p-valor. En este caso, como tenemos 200 casos, voy a usar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Recuerden, Shapiro-Wilk para muestras pequeñas cuando tengamos hasta 30 casos nada más. Y por encima de 30 ya usamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En este caso nos devuelve un p-valor, el cual es 0.002. De acuerdo a nuestra regla, está por debajo de 0.05. Por lo tanto, esta variable no se aproxima a una distribución normal. No hay normalidad en esta variable. Esta variable no se aproxima a una distribución normal. Vamos con otro ejemplo. A ver, con la variable estatura. Ahora vamos a ver si esta se aproxima o no. Analizar estadísticos descriptivos. En este caso, explorar otra vez. Esta vez la variable estatura. A la derecha, gráficos con pruebas de normalidad. Nada más. Continuar y aceptamos. Estadísticos. Y aquí tenemos las pruebas de normalidad. En este caso, al igual que en el caso anterior, esta variable tampoco se aproxima a una distribución normal. Listo, entonces para poder probar la normalidad hacemos eso, ¿no? Nos fijamos, mejor dicho, acá directamente. Con la simetría y la kurtosis podemos tener cierta idea, pero no de manera tan precisa. En el caso de la variable estatura, por ejemplo, bueno, acá tampoco, no es simétrica ni tampoco es mesocúrtica. Más bien, puede darse el caso que la distribución no sea simétrica y no sea mesocúrtica, pero aún así tener distribución normal. Esto no va en esa dirección. Más bien, si se cumpliera que es simétrica y también mesocúrtica, casi con toda seguridad yo ya podría decir que hay normalidad. Pero no va en el sentido opuesto. Si es simétrica y mesocúrtica, hay normalidad. Pero que no sea simétrica o que no sea mesocúrtica no quiere decir que no quiere decir que la distribución no debe ser normal. Aún así, puede que haya normalidad. Tenemos que en ese caso realizar necesariamente la prueba de normalidad, ya sea la prueba de Kolmogorov-Smirnov o la prueba de Shapiro-Wilk. Estas pruebas las vamos a utilizar más adelante en la lección número 9 para ver si es que variables cuantitativas tienen o no distribución normal y de acuerdo a eso para ver qué pruebas estadísticas podemos utilizar.